Bueno, nos habíamos quedado en la organización de la población colonial. Tenemos para decir en principio que Carlos III, rey de España, rey Borbón, en 1778 realiza un primer censo en estas tierras. Este censo marca algunas características generales y otras regionales diferentes. En principio tenemos que la mayor parte de la población de este territorio es rural, aunque hay algunos lugares que presentan una alta concentración de población urbana, como Tucumán, Córdoba, y un paso más atrás está Buenos Aires, que está en crecimiento en este periodo, y Cuyo. Cuyo y Buenos Aires tienen actividades urbanas porque se relacionan justamente con la economía de cada lugar. Buenos Aires, un centro comercial por excelencia, y Cuyo con una producción vitivinícola que va a tener una población que era censada como urbana, pero que trabajaba o pasaba gran parte del tiempo en las fincas alrededor de la ciudad. Tenemos que en este censo aparecen categorías étnicas como españoles, indios y negros, omitiendo todo este conjunto de castas que eran las uniones entre estos grupos originales, pero que ya para 1776 estaban bastante diversificados. En este sentido, también hay que decir que hay personas que, según el área, podían ser mestizos, pero si tenían dinero o cierto prestigio social, podían ser censados como españoles. Por lo tanto, las categorías étnicas, en realidad, hay que decir que son categorías socioétnicas. Las reformas borbónicas, cambio y continuidad. Desde la década de 1740 hay algunos cambios moderados en América, pero sin duda desde la década del 60, con el reinado de Carlos III y su activo ministro, José de Galvez, las reformas borbónicas que ya habían tenido su inicio en España van a tener también injerencia en América. En principio tenemos un cambio radical del concepto de la monarquía que se tenía. Si en la época de los Habsburgo el concepto era que el rey debía mantener el orden natural de las cosas, durante la época de los Borbones, esta Casa Real va a considerar que el concepto es que el rey tiene que conducir a su pueblo para lograr la mayor felicidad posible, buscar el crecimiento económico de su pueblo, ¿sí? O sea, el papel transformador de la realidad que va a tener el rey. En este sentido, también hay un concepto de que el Estado debía ser fuertemente centralizado y controlar todas las esferas de la población. A diferencia de lo que pasaba con los Habsburgos, por ejemplo, donde se le daba gran autonomía al cabildo o a los gobiernos locales, durante la época de los Borbones el concepto es controlemos todas las autoridades, pongamos funcionarios de nuestra confianza, españoles y formados en nuestras universidades, y quitémosle el poder a las élites locales con lo que fue la venta de cargos durante todo el periodo colonial. Una meta importante de los Borbones fue realzar Potosí, o sea que Potosí, las minas de Potosí vuelvan a producir el metal que producían en sus mejores épocas. Para eso lo que van a hacer es reducir el quinto real, lo pasan a un diezmo, y también van a subsidiar materias primas como carbón y mercurio que se usaba para la amalgama, como se ve en esa imagen. También se va a reforzar el trabajo de los mineros, el trabajo mitallo. Y se va, como lo dije hace un ratito, a alejar a las élites locales de los distintos cargos de gobierno. En 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata, parte de lo que había sido el Virreinato del Perú. Antes los Borbones habían creado el Virreinato de Nueva Granada. Ese Virreinato del Río de la Plata, como se ve en esta otra imagen, estaba dividido en las intendencias de Córdoba del Tucumán, Salta del Tucumán, Paraguay, Buenos Aires y las gobernaciones y las misiones, mientras que en el Alto Perú, o sea, lo que hoy sería Bolivia, estaban las intendencias de Cochabamba, Potosí y La Paz y las gobernaciones de Mojos y Chiquitos. Las gobernaciones estaban en las áreas más conflictivas, en las áreas de frontera. El concepto de las intendencias, los Borbones lo traen de una herencia francesa. También hay medidas importantes con los jesuitas, son expulsados de sus tierras, esto provoca algunos levantamientos, no como en otros lugares, quizá los más radicales estuvieron en Jujuy. En Buenos Aires, a partir de este momento, se va a instalar un virrey y una real audiencia. Y estos cargos van a estar justamente en manos de españoles. Las élites locales van a verse desplazadas de los cargos
y solamente se van a quedar con el cargo de los cabildos. Hay autores que dicen que esto va a provocar tensiones muy importantes entre la élite local y los nuevos funcionarios españoles. Lo que hace el autor de este texto es relativizar esta cuestión y dice las élites locales, dependiendo del lugar, se podían adaptar, o mejor dicho, por ejemplo, en Buenos Aires buscaban muchas jóvenes de las grandes familias casarlas con funcionarios españoles. Por ejemplo, en una tertulia era un espacio especial para presentar una pareja y arreglar un matrimonio que a una familia importante le convenía. Lo mismo va a pasar en Córdoba, donde bajo la intendencia de Sobremonte, que fue en realidad el primer intendente de Córdoba del Tucumán, Córdoba va a empezar a controlar toda el área de Cuyo y se va a aumentar, por ejemplo, los jueces rurales. Esto va a hacer que la élite cordobesa esté conforme del crecimiento político y económico más allá de haber perdido los cargos más importantes. Por eso es que este tema lo relativiza este autor. También hay que decir que se refuerza el sistema militar. Se va a reglamentar las milicias, sobre todo en áreas de frontera. Otra cuestión importante, además, que hacen en las áreas de frontera los Borbones es crear poblados, como se ve en esta imagen, a través del río Uruguay, área de frontera con Brasil, con las ocupaciones portuguesas, se van a crear una serie de poblados. Lo mismo pasa en el sur de Mendoza, en el sur de Córdoba y lo que va a ser la frontera del río Salado, en la provincia de Buenos Aires, que es la frontera con los pueblos originarios. También se va a reforzar el control sobre las personas, mediante algunas medidas como la Real Pragmática de 1776, que era una normativa que le daba más poder a los padres para decidir con quién se iban a casar sus hijos y evitar uniones no convenientes. Y otra medida importante es la papeleta de Conchavo, que esto se hace a principios del siglo XIX y dura prácticamente todo este siglo XIX, que era una papeleta que establecía, marcaba que una persona estaba ocupada. Si uno no era un trabajador independiente, tenía que demostrar que estaba trabajando para otra persona. En caso contrario, te podían obligar a trabajar o ir a la frontera o ibas preso. Muchas familias de la élite durante este periodo van a tratar de mandar a sus hijos a estudiar a una universidad. Chuquisaca era el destino primero. También los que tenían más dinero podían mandar a algún hijo a estudiar a España. Fue el caso, por ejemplo, de Belgrano. También durante este periodo se van a crear la Universidad de Córdoba, ¿sí? En lo que había quedado de los establecimientos jesuitas. Se crean numerosas cátedras en Buenos Aires y también es un periodo de difusión de panfletos y periódicos. El primer periódico es el Telégrafo Mercantil de 1801. No es el primer periódico de América, pero sí es uno de los primeros. Las reformas y los cambios en las economías regionales. Tenemos en esta época la revolución industrial. Inglaterra es la nación que se industrializa y necesitaba comprar materias primas. El Río de la Plata era un destino muy importante. Con las vaquerías se sacaba el cuero. El cuero se usaba en las máquinas casi como estas bandas elásticas para, digamos, envolver las piezas de las máquinas. Se usaba mucho el cuero, además de que se usaba, por supuesto, para calzado y otras cuestiones. También el tasajo o charqui, que habían encontrado vender, esto es tasajo, carne seca, y esto es tasajo industrializado, que se vendía mucho en Brasil y en Cuba, dado que, si bien no es que todo el mundo comía carne, este tipo de carne se usaba para darle a los esclavos y que tengan más proteínas para trabajar. Sobre todo en las áreas de producción de azúcar. Durante la Revolución Industrial el azúcar tuvo una gran demanda porque fue el energizante que se usaba para el obrero durante este periodo. Así que las economías estimuladas del azúcar a su vez compraban el charqui de Buenos Aires. También el realzamiento de la plata potosina trajo efectos positivos en Paraguay y Cuyo. Todo está acompañado con un ciclo climático favorable durante este periodo. En 1778 se establece el Reglamento de Libre Comercio que permitió a Buenos Aires junto a otros puertos de Hispanoamérica que puedan comerciar directamente entre ellos, o sea, ya no usar a España como intermediario. A su vez, en España, que antiguamente solo estaba habilitado el puerto de Sevilla o Cádiz,
ahora se van a habilitar otros puertos, los puertos gallegos, los puertos catalanes, los puertos valencianos, ¿sí? Y Buenos Aires, que pasa a ser el puerto que compraba estos productos o que vendía los productos del interior, pasa a internalizar los efectos de Castilla, o sea, ganar con el pase de mano. Buenos Aires ya se transforma durante este periodo en un mercado en sí mismo, muchas economías regionales que tenían como polo de arrastre de Potosí, van a encontrar en Buenos Aires un mercado secundario y a veces primario. Por ejemplo, las economías cuyanas vendiendo vino y aguardiente, Córdoba vendiendo sus tejidos, e incluso los pueblos originarios del sur de la provincia de Buenos Aires vendiendo los ponchos. Este ciclo económico sigue en alza hasta 1796. Y tenemos la crisis del orden colonial. Desde 1796, Inglaterra es bloqueada, ya los productos de la revolución industrial no pueden entrar a Europa, Inglaterra tiene que buscar nuevos mercados, pero a su vez Inglaterra va a tener una ofensiva contra todos los aliados de Francia, entre ellos España y sus colonias. Buenos Aires solamente se le permite comerciar con países neutrales en la guerra que había entre Napoleón e Inglaterra. Parte de los comerciantes de Buenos Aires buscan volver a este sistema monopólico antiguo que le había permitido tantos beneficios, y parte se van a vincular con las nuevas actividades como tráfico de esclavos, la venta de tasajo, importando algunas manufacturas. Para colmo, de los primeros años del siglo XIX son años malos en términos, vamos a decir, productivos. Tenemos sequías, epidemias, sobre todo en Jujuy, Buenos Aires, y aumento de precios. Así que esta situación se va a tornar tensa hasta 1806, cuando pasa otro tema, otro problema, que es las invasiones inglesas. Inglaterra buscaba nuevos mercados. 1806, primera invasión inglesa, Liniers es el héroe, y en 1807 tenemos la segunda invasión. Fíjense la diferencia entre una y otra. En una ingresan por el norte y en la otra ingresan por el sur. Y ahí lo que se encuentra es que la resistencia urbana heroica es organizada por el Cabildo y el intendente de primer voto, que era Álzaga, y en cambio van a quedar desacreditadas otras autoridades vinculadas con el antiguo régimen. Después de la segunda invasión inglesa, de hecho, hay áreas en el virreinato que van a mostrarse reticentes de Buenos Aires. Por ejemplo, Montevideo va a solicitar ser una intendencia, vieron que era una gobernación. Córdoba, que tenía amplios vínculos con el virrey Sobremonte, va a jurar lealtad a Sobremonte. Sobremonte, por otro lado, estaba en Montevideo tratando de rearmar sus fuerzas, ¿no? Y muchos cabildos van a reclamar una autonomía propia. El Cabildo le va a exigir a Sobremonte que delegue el cargo en Santiago de Liniers. Sobremonte intenta justamente desde Montevideo rearmarse, pero finalmente en Buenos Aires Liniers, que venía armando las milicias, logra ser nombrado virrey. Acá se ven dos cosas. Una es que se altera por primera vez la forma de designar el poder. Si bien el rey era el que te nombraba, el Cabildo le puso un freno a Sobremonte. Y dos, la formación de las milicias de manera masiva. Las milicias y el Cabildo habían reemplazado a la audiencia y a las autoridades religiosas o al consulado u otras autoridades coloniales en el momento de la Reconquista. Las milicias fueron en este momento no monolíticas, sino que se establecieron según la etnia y según la localidad. Por ejemplo, el batallón de los arribeños era el de las provincias de arriba, estaba el de los morenos, el de los pardos, y también estaba el de los catalanes, el de los gallegos, el de los montañeses, ¿sí? Con la crisis de la minería potosina, ¿cómo se financiaban las milicias? Con nuevos impuestos a la élite. En 1807 Napoleón invade Portugal, pero antes pasa por España. Va a provocar la renuncia primero de Godoy, que era el favorito del rey, Carlos IV, que es el que está a mi izquierda, que le va a dejar el cargo a Fernando VII. Napoleón lo cita en Bayona, ahí se ve cómo le obliga al rey a devolverle la corona Fernando VII a Carlos, y finalmente lo pone Napoleón de rey a su hermano José Bonaparte. Esto va a favorecer la aparición de la resistencia española, los movimientos juntistas, y finalmente acá tenemos cómo resiste España
desde 1809, 1808 hasta 1810. Finalmente de Cádiz